Gente, quiero compartirles el día de hoy esta hermosa entrevista que he tenido con el primer agente municipal del centro poblado Santo Tomás, don Emilio Arirama. Mira, yo les invito a compartir y sobre todo saquen ustedes, escuchen la narración de él, de la parte costumbrista, de cómo nació, cómo se formó y cómo llegó su desarrollo este hermoso poblado. Muy buenas tardes, mis amigos, gracias por estar con nosotros. Realmente tenemos el privilegio de conversar el día de hoy con uno de los hijos y nietos de los fundadores del centro poblado Santo Tomás. Santo Tomás, que hoy ya tiene más de 89 años. Pero qué mejor que don Emilio Arirama Aricara, ¿no? Nos comente lo vivido y lo que de repente sus papás también o sus abuelos le hayan comentado de la fundación de este hermoso poblado. Caserío, hoy reconocido mundialmente como el balneario turístico de Santo Tomás. Buenas tardes, don Emilio, bienvenidos al programa, de verdad, gracias por aceptarnos la invitación y cuéntenos, saludos a los amigos que se están viendo a nivel mundial. Buenas tardes. Gracias, Carlita, por invitarme en esta tarde para conversar acerca de la fundación de Santo Tomás. La fundación. Según la historia vemos que dice que en el año 1936, ¿no?, llegó su primer poblador, dice, y tenía como nombre don Tomás Guanaquiri. Cuéntenos de ello. Sí, nos recuerda. En la historia hubo un morador llamado Tomás Guanaquiri, el primer poblador que vino a Santo Tomás. ¿Ya? Él era un anciano y llegó al quebrada Mapacocha. Ese tiempo tenía el nombre de Mapacocha. El caño, ¿no? Es la quebrada. ¿no? Sí, una quebrada. Mira, pues. Vino el morador Tomás Guanaquiri y se instaló en ese lugar. Él vio el terreno que era apto para trabajar. Mira. Y luego, viendo eso, se fue a comunicar a los demás moradores que él conocía a sus vecinos. ¿Dónde vivía él? Ellos vivían en Moronacocha. Allá. Los demás moradores, sí. Moronacocha, que hoy también sí, ya es bastante urbano, ¿no? O sea, es un distrito, creo. Ya Moronacocha, sí. O sea, de allá ellos venían siguiendo la cuenca del río Nanay y llegaron a la entrada, ¿no?, a la boca, como se dice, del caño Mapacocha, ingresaron por allí. ¿Qué era don Tomás Guanaquiri? ¿A qué se dedicaba? Tomás Guanaquiri se dedicaba, su trabajo era agricultura. ¿Ah, ya? La pesca. Sí, eso era el trabajo de él, sí. Mira, pues. Y los demás moradores que vinieron después de Tomás Guanaquiri, ¿ya? Ellos eran, pues, trabajadores independientes, puede decir. Eran personas que les explotaba el patrón. O sea, él les invitó a sus demás vecinos. Sí. O sea, a ver, vamos a ver. Don Tomás Guanaquiri dijo, encontró este lugar, hay bastante pescado y ya hay para hacer sembrío. Ahí dijo, hay para hacer chacra, ¿no? Entonces le dijo, ¿a quién los invitó? ¿A quién decía los invitó él? Bueno, yo me acuerdo de mi abuelo, que en vida fue Manuel Aricara. Don Manuel Aricara. Manuel Aricara. Ajá, ¿tu abuelo? Sí, mi abuelo, ¿ya? Mi tío, Juan Aricara, el hijo. Juan Aricara. Mi papá, Ulises Arirama. ¿Ya? Otro, mi tío, Antonio Canayo. El tío Antonio, ¿no? Sí, Antonio. ¿Cómo le conocían a él? El tío Chuma le decían, ¿no? Chuma le decían. Sí. Muy bien, ¿qué más? Y ellos eran los que primeros que llegaron a ese lugar y comenzaron a hacer desmonte. ¿No vino en ese tiempo el señor Macuyama? ¿No vino ese tiempo él? No me acuerdo el nombre. ¿No? El que le decían el famoso matachino, ¿no vino? Todavía no llegaba él. No llegaba sí. él. Luego vino él ya cuando ya estaba ya. Muy bien, vamos aclarando eso. ¿Ya? Entonces vinieron estos vecinos, ya eran casi como 5 o 6 familias. Sí, ellos hacen el primer poblado. El primer trabajo en ese lugar.
hacer el desmonte y formar pues, un pueblito, un caserío, no sé, es un caserío. A ver si contestamos. Había unos 15 o 20 casitas recién, ya estaban levantándose ahí. Y mirando a los demás moradores, ya la gente que estaba más cerca, ellos sumaron a ellos también para allá. Vinieron, ¿no? Vinieron a ese lugar. Y empezaron a hacer, me imagino, las chacras en este lugar. Exacto. ¿No? Hicieron sus chacras y comenzaron a levantar sus chocitas y vivir ahí. Y así formó Santo Tomás. Se ha ido formando un pequeño poblado. Muy bien. Ahora, pasaron los años. ¿Cuántos años tuvieron? Como pequeño poblado, ¿no? Que me imagino que ellos ya sabíamos que se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a la pesca, pero o ellos también se dedicaban a lo que es el tema de la extracción de la chiringa. Sí, ellos se dedicaron a trabajar la chiringa. En ese tiempo había chiringa en el río Mapacocha. ¿Ya? Ellos trabajaban la chiringa y vendían al patrón con lo que ellos trabajaban. A él le vendían la chiringa. ¿Había patrones? Sí, habían patrones, Eliodoro Bustamante, Abraham Freites, ellos eran los dueños de... ¿Y ellos lo compraban cómo? ¿Por bidones, por galones? ¿Cómo eran? Bueno, o solamente le daban una propina al obrero y ellos venían a buscar. ¿Cómo hacían? Bueno, no le puedo decir porque no puede decir si se compraba por kilo. No sé a cambio de qué, ¿no? Pero ellos trabajaban eso. Porque hay otra historia que también nos cuentan de que hubo mucho, valgan verdades, hubo mucho maltrato, hubo mucho el tema también de, incluso llegó a haber matanza en otros lugares porque había patrones que exigían a trabajar a los peones, incluso sin pago, ¿no? Justamente eso pasó porque les explotaban. ¿Ah, sí? Ellos no sabían cuánto cuesta el trabajo. Ellos no conocían el dinero. Ellos no conocían el trabajo, cuánto costaría la chiringa que sacaban ellos. Ah, mira. O sea, el patrón venía y seguramente les implementaba con comida, toma tu ropa, toma tus zapatos, mira esto, lo otro, y muchas veces no había. Exacto, porque ellos no conocían pues con la venta de la chiringa, ¿no? Y les explotaban de todas maneras, pero gracias a Dios que ellos ya, cuando ya seguían trabajando más y más, ya no le dieron ya la oportunidad de trabajar con él. Mira, pues. Sí. O sea que le ha habido esa explotación también por este sector, hubo, ¿no? Sí, en aquel tiempo explotación. Mira, pues, ¿y cuánta gente pudo que de la familia, de tus abuelos, que de repente han sido explotados por estos señores? Sí, ¿no? eran explotados, sí. Muy bien, déjalo ahí nomás si ese uno ya, ciérrale. Muy bien, ahora, dice la historia de que ya de esto se iba haciendo un poblado, ¿no? Pero en el año 1951, dice la historia, 57, perdón, dice que este poblado eligió a su primer teniente gobernador. Así es. Ahora, antes que haya un teniente gobernador, ¿cómo se gobernaban? ¿Cómo se veía el orden? Sí, antes de elegir un teniente gobernador en el caserío de Santo Tomás, hubo un inspector de policía, pero ese inspector de policía fue nombrado por el teniente gobernador de Santa Clara. Pero en Santo Tomás no había teniente gobernador. Solo en Santa Clara ya era más antiguo. Sí, es más antiguo. Sí, pertenecía a Santa Clara. ¿Ya? Sí, allá. O sea, era jurisdicción de Santa Clara. Así era antes. Mira, pues. Y luego, ya como la población iba creciendo, ya se iban ya dividiéndose ya. Yo pregunto, Emilio, pero ese tipo no se llamaba Santo Tomás, ¿o sí? Todavía. Por eso, ¿verdad? Cuando ya vino ya el imagen. Entonces, ¿cómo que se le llamaba en ese tiempo a Santo Tomás? Que hoy Santo Tomás, ¿cómo le llamaban? La verdad que no sabía qué nombre que se le impone, ¿no? Pero cuando... Mapacocha, ¿cómo le llamaban? Así, Mapacocha le decían, antes de que le ponga el nombre. Sí, ¿no? De Tomás. Y Mapacocha le decían porque le veían como un hilo, ¿no? A la quebrada, decían como mapa, ¿no? Sí. Mira, pues, qué increíble. Ya en el año 1957 parece que ya la población iba creciendo. Sí.
Entonces necesitaban una autoridad. Entonces, pero ahora, este grupo de vecinos, de hermanos pobladores de Santo Tomás, los primeros pobladores, ¿cuál era su medio de transporte para que puedan sacar sus productos, para que puedan llevar al mercado? ¿Cómo lo hacían? Sí, porque antes que se construyó la carretera, que es ahorita, que da acceso a la ciudad, primero tenían dos rutas. ¿Ya? Salían por Trocha, salían en San Juan. ¿Ya? En aquel tiempo. ¿Había una trocha? Sí, una trocha, por eso Mira. se dirigían ellos. Y cuando no querían ir por la trocha, se iban en bote a Moronacocha. Por ahí se iban a vender canoa, sus productos. ¿no? Sí, canoa. ¿A remo? A remo, sí. Wow, ¿cuánto tiempo? Un día de surcar, ida y vuelta un día. O sea, tenían que planificar un día para poder salir, me imagino, de madrugada, llevar sus productos y hasta que vayan al mercado a vender. Luego que vendían, compraban sus cositas, otra vez a la canoa y de vuelta. ¿Acá qué hora llegaban? Yo me acuerdo, mi papá cuando cortaba la leña para vender en Moronacocha, porque habían señores que compraban la leña, llenaban su bote con leña y salía a las 3 de la mañana. Para poder llegar a Moronacocha a las 6 de la mañana. Vendía la leña y hacía sus compritas y comenzaba ya a tirar remo. A surcar, ¿no? A surcar, sí, a surcar. Llegaba aquí hasta las 3 de la tarde. Pucha, ¿qué tal cansado? Eso fue casi todo el día. ¿Qué tal viaje, ah? Y bueno, esa salida no era todos los días, ¿verdad? No era todos los días, sí. Mira, pues qué bueno. Cuando ellos tenían necesidad, por decir, no tenían querosene para alumbrar, ¿ya? No tenían sal, ¿ya? Azúcar, jabón. Por eso ellos se dirigían por el río. Y cuando había una emergencia de salud, cuando estaban enfermos, ¿cómo lo hacían? Bueno, había en Santa Clara, eso le decían posta médica. ¿Ya? Un enfermero atendía, pero aquí en Santo Tomás no había. No había nada. Y luego, sí, ya hubo. ¿Pero recurrían siempre a la medicina de farmacia o primero recurrían a la medicina natural? Primeramente, cuando no había una emergencia, lo hacían medicina natural. ¿Cómo se curaba, por ejemplo, la diarrea por ese tiempo? Bueno, hay muchos remedios para curar la diarrea. A ver, cuéntanos esa historia. ¿Cómo le curaba a tu abuela o cómo les curaban a ustedes en todo caso? Yo me acuerdo cuando estábamos así, mal del estómago, nos daban chuchuaza. Cargadito. Pero no como ahora le toman la chuchuaza con aguardiente puro, eso le daban. Hacía esencia, sí, lo cocinaban. A veces nos daban cocona, jugo de cocona puro. Y eso era el remedio para el mal de estómago. Mal del estómago. ¿Y si estaba con cólicos? Bueno, es una suerte porque se sanaban. Otros remedios que preparaban. Mira, pues, me imagino que y si les mordía la víbora, ¿cómo le curaban? Cuando les mordía la víbora era una muerte segura. Porque no había, pues, en ese momento, ¿no? ¿Quién puede dar los primeros auxilios? Mira, pues, a ver, don Emilio, usted me debe saber, cuando iban a hacer el yuyo, ¿cómo le hacían? ¿Quién le atendía? Yo me acuerdo ese tiempo, veía yo unas viejitas, ¿ya? De aquí del caserío. Las abuelas. Le dicen las comadronas. Eso eran los que se iban a atender, los que iban a dar luz. Ah, ¿sí? ¿Y tenía sus herramientas o cómo era? ¿Cómo? Bueno, yo me acuerdo de una familia. Mi abuelita tenía una tijera. Ajá. Con eso cortaba su ombligo del bebé. ¿Ya? Porque no había otro medio más para... Con la tijera que cortaba la tela, con eso. Exacto. Mira. ¿Y vivió el bebé? Sí, vivía. Allá, mira. ¿Y qué más le hacían? Después de hacer eso, le decía a su mamá que le eche raspando la pona. ¿Ya? Pona.
Es lo que hoy le conozco como el árbol de la humilla, ¿no? Exacto. ¿Ya? Sí, le raspaba un cuchillo. Ajá. Y le echaba en el ombligo y con eso se secaba. Ah, mira, pues. Qué curioso. No había alcohol ese tiempo. No había, ¿no? y vivían los muchachos. Sí, vivían, sí. ¿Y para qué más? Me refiero, pues, ¿cómo era la técnica para que baje la placenta? ¿Cómo le controlaban que ya está listo para salir? ¿Y el bebé cómo le hacían? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo le veías eso? Bueno, la verdad que no puedo, yo no sabía cómo era eso, ¿no? ¿Ya? Pero sí, el bebé nacía y la placenta. Y todo era felicidad para la familia. Mira, pues, ahora, y cuando el bebé se enfermaba... Había unos más conocidos como los chamanes. Allá. A eso llevaban. Cuando estaban con... A los médicos, sí, a los vegetalistas. Los vegetales, cuando estaban airados, les llevaban al chamán para que le sople con tabaco. ¿Cómo es ese el airado? ¿Cuándo se produce el airado? Un airado se conoce cuando un niño se le ve medio ojeroso, sí. No quiere nada, no quiere comer. Como si no dormía toda la noche, Así es, sí. ¿Ya? Y ahí pues el chamán tenía su tabaco preparado y su mapacho. Yo veía así su mapacho y le soplaba en la corona. ¿Ya? Y se sanaba. ¿Se sanaba? Sí. Mira, ¿ves? Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, de verdad. Qué bueno. Pero así era la población, los primeros pobladores. Población. Se dedicaban a la pesca. Me imagino que habrá habido bastante pescado en esta zona, ¿no? Puedo decirles que en el Mapacocha era una despensa para los que vivían, los primeros pobladores. ¡Wow! Sí, había bastante. De todo tipo. Había bastante peces, sí. Pescabas de la tierra nomás, me imagino, ¿no? De la tierra, y te ibas, no demoró ni una hora, pero ya pescabas un montón. Mira, pues. Pero ahora pues está todo el día y no pescas. No hay nada. Mira, toda la cosa que hemos perdido. Bueno, avanzamos en la historia. En el año 1957, dice, el pueblo elige a su primer teniente gobernador. Así. ¿Cómo se llama el teniente gobernador? El primer teniente gobernador, su nombre era don Santos Pacaya, Mozombite. Él era de Santo Tomás, origen. Él vino de Padre Cocha, un poblado llamado Padre Cocha. Ya que está en la NAI. Él vivía allá. ¿Ya? Y pescando vino por acá por Santo ¿También Tomás. era pescador? Sí, él también era pescador. Vino. Llegó a Santo Tomás y vio mi prima que era pues una señorita, una princesa, y se enamoró de ella. Se enamoró de una Santo Tomasina. Una tomaca, decía mi amigo. Una tomaca, ¿no? ¿Cómo se llama la tía? ¿Su esposa cómo se llamaba? Consuela Aricara. Mira, pues. Se enamoró de ella. Mira. Y se quedó acá. Ahí se quedó. El jovencito pescador se quedó acá. Sí, pero mi prima, ella no te hablaba el castellano. No te hablaba. No te hablaba ella. Hablaba el dialecto, la lengua de los padres, ¿no? Sí. ¿Ya? Muy bien. Hablaba el cocama, como se dice. Eso era su lengua de ella. Y don Santiago, y el señor Santos, ¿cómo se llamaba? Santos Pacaya. ¿Y hablaba también cocama? Él no hablaba, pero él tenía que aprender de su mujer. Para poder conversar. Para poder conversar, entender lo que ella le decía. Mira, pues qué interesante, ¿eh? O sea, él era un pescador, ¿no? Sí. Y bueno, y él vino pescando y llegó acá, vio a la señora, a la señorita. Consuela Aricara. ¿Cómo se dice señorita en cocama? ¿Cómo se dice señorita en cocama? Kunumi. Cuñate. Cuñate. Vio un cuñate. Un cuñate Consuelo. Y se enamoró de Consuelo. Se enamoró. Y mira, ¿qué edad habría tenido ese tiempo don Santos Pacaya? Más o menos tendría quizás unos 28 años. Joven él, ¿eh? Sí, yo me acuerdo haber visto joven. Mira, pues. Sí. Y ahí el pueblo le dije como su teniente gobernaba. Sí. Muy él bien. ya como ya estaba establecido en Santo Tomás, ya tenía su familia formada. Ajá. Y le eligieron pues como teniente gobernador a Santo Tomás. El primer teniente gobernaba. El primer teniente gobernador. Y trabajó por el pueblo, ¿verdad? Sí, trabajó. Muy como bien. siempre, como buen ciudadano, trabajó para el bienestar de su pueblo. Con él se logra, dice, la construcción recién de la
Trocha Carrozable, Santo Tomás, Iquitos. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo fue ese trabajo? Cuéntenos. Ya. Los primeros moradores se reunieron y acordaron pues qué día podrían ir a abrir la trocha. Ah, ya. O sea, porque ya había una trochita. Sí, había solo tenían que ampliar. Un camino, sí. Ellos se fueron como una minga, llevando un masato para tomar en el trabajo. ¿Ya? Y así empezaron el trabajo ellos. Mira, todito pues. el día. Y una vez que estaba ¿En cuántos días le habrán hecho todo ese trabajo? Hoy casi una semana, porque es una buena distancia de aquí de Santo Tomás hasta... A punta de hacha y machete. Así es. Mira, pues, ¿no? Ese tiempo no había motosierra. ¿Y qué encontraron en el camino, sabes? Hoy puede decirle, encontraron culebras. De todo, ¿no? Agojales, esa trocha. ¿Sí? Había agojales, sí. Eso. Yo me acuerdo que mataron un chuchupi de 5 metros. ¡Wow! Chuchupi inmenso. Sí, que vivía en ese agojal. Y ese nombre le pusieron ese chuchupi que le llamaban antes que le cambie el nombre actual. Ah, ya, mira. ¿En qué kilómetro habrá sido eso? Se puede decir casi 2,5 kilómetros. En 2,5. Casi la mitad de la carretera de Santo Tomás, que es ahora. Ah, lo que hoy es, si no me equivoco, Maravilla del Mundo, esa parte, ¿no? Así es. Ahí era un agojal. Ese era un agojal. Mira, y ahí vivía el chuchupi. Ahí vivía. ¿Cómo se dieron cuenta? A ver, cuenta, ¿cómo lo encontraron? Bueno, lo encontraron cuando ya comenzaron a limpiar el monte. Ahí lo encontraron. ¿No mordió a nadie? No, felizmente no, a nadie. Mira, pues. Porque en la carretera de Santo Tomás hoy en día hay unas lomas, hay unas bajadas. Sí, era una loma, era la Guajal y así sucesivamente todo era un monte virgen. Mira pues. Mira pues. Y así empezaron a abrir la carretera. Y se abrió la carretera, ¿no? Sí. Y cuando se abrió la carretera, ¿qué sucedió ya? ¿Vinieron más pobladores? Bueno, como de costumbre ya cuando la gente ve ya cosas serias, ahí ya vienen. Pero cuando uno se les invita, vamos a hacer un trabajo, no casi quieren hacer eso, ¿no? Pero cuando ven las cosas serias, ahí se acercan. Pero ¿quiénes eran jovencitos en ese tiempo? A ver, usted si te acuerdas. ¿Quiénes eran los jovencitos que con su hacha y machete apoyaron a abrir la carretera? Bueno, yo me acuerdo Dame unos nombres, ¿sabes? Gilberto Jaramillo. Ajá, de allá. Arturo, el hermano. Gilberto Jaramillo. ¿Arturo Jaramillo? Sí. ¿Quién no lo conocen? Bueno, yo no lo conocía. Ya. Su hermana de Gilberto Jaramillo. También falleció ya. Domingo Canayo. Domingo Canayo. Sí. Le conocían el abuelo Zorro. Ya, el abuelo Zorrito. Ellos eran jóvenes en aquel tiempo. Había otras personas que... ¿Qué más? ¿Qué más te acuerdas? Teodorutina. Ellos habían venido ya. Cuando ya han visto que estaban abriendo la carretera. Ya vinieron. Sí. Y eran jovencitos. Jovencitos en aquel tiempo. Ya, ¿qué más? ¿Qué nombre más te acuerdas? Yo no me acuerdo ya de otros jóvenes que trabajan en ese tiempo. Trabajaron en esa carretera, ¿no? Pero eran varios jóvenes. ¿Y ya tenían familia ellos? No todavía. Tenían familia. Ya, ¿no? Sí. El tío Eleodoro vive hasta... Eleodoro, ¿verdad? ¿Eleodoro Tina? ¿Cómo se llama? Teodoro Tina. Él vive hasta ahora aún. Sí, vive. Él vive aún. Mira, pues... Cobra su pensión, Teodoro Tina. Muy bien. Alejandro Canayo, ese tiempo, joven. También, sí, ¿no? Me acuerdo de él. Muy bien. O sea, cuando ya se abrió la carretera del poblado empezó más a crecer también. Sí, iba creciendo ya la población y la gente seguía entrando ya. Y así se formó Santo Tomás. En el año 1974 dice que llega desde España. O sea, ya había una parroquia, ya había una capilla acá, católica. Sí. ¿Cuándo vino por primera vez la capilla? Había unos hermanos católicos, venían los domingos a hacer catequesis, les llaman eso. ¿Dónde se reunían? Sí. En el colegio se juntaban los niños. ¿Ya? Y ahí venía el hermano Oscar Saldaña. ¿Había una escuela? ¿Cómo era la escuela? Sí, escuela... ¿Cómo le llaman esto? No era como ahora, ¿no? No era José Olaya, que es ahora. No. Era la escuela mixta, que decían. Mixta, sí. La ahí se 1745. Sí. ¿Dónde estaba ubicado este colegio? Donde que está ahorita José Olaya Balandre. Ahí era siempre. Sí, ahí era. ¿Era de material rústica? Sí, era? Material rústico, techos de paja.
Su piso de pona. Ah, mira, ve. Sí. O sea, ese colegio era techo de Irapay. Irapay. No, piso de pona. Sí. Mira, pues. Ahí se juntaban los ¿Y domingos. cuántos profesores había ese tiempo? Una. Ah, un docente. Profesor, sí. Y ahí venían los hermanos los domingos. Sí, los días de domingo venían los hermanos. Don Oscar Saldaña, dice. Sí. ¿Quién era él? Era un español. ¿Ya? Y como él venía a Santo Tomás, ya él se fue a España. Pero ya había una especie de la intención de ponerle Tomás por su primer poblador. Exacto. ¿No? Ya había. Con ese nombre ya. Como en la Biblia se ve que hay un apóstol llamado Tomás. Ya, sí, por ahí ya nacía, ¿no? Por ahí ya le pusieron ese nombre. Entonces, cuando ya viene la imagen, dice en el año 1974, viene la primera imagen traída desde España. Sí. En aquel entonces el párroco, ¿cómo se llamaba el padre? Oscar Saldaña. El hermano, el cura, el padre. Sí, un hermano era. Ya, con él se trajo la imagen. Así él se fue a España y ahí se fue a... O sea, con la llegada de la imagen más el primer poblador, ya sale el nombre de Santo Tomás. Santo Tomás. Aunque el primer poblador no era santo, sino la imagen. Pero bueno, se dice, de ahí nace Santo Tomás. Santo Tomás hasta el día de hoy. De ahí empezó ya su camino adelante, más su carretera, más sí, la imagen. O sea, velaban el santo patrono de Santo Tomás de aquí. Sí, llegó la imagen y la fecha es 23 de septiembre, que todos los años les festejan. A ese tiempo llegó la imagen. Sí, desde esa fecha, ese año, ya comenzaron ya a festejar. Ya. ¿Y cómo le festejaban en ese tiempo? Hoy puede decirle, le festejaban en ese tiempo. ¿Cómo era? No es como hoy, ¿no? Hoy hay mucha perdición. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo, mi tío Juan Aricara, que en vida fue. ¿Ya? Él construyó su altar y ahí le ponía a Tomás para velar toda la noche. ¿Cómo? Bombo y masato. ¿Y de qué hacía su altar? De tela. Mira. Tela, sí. Allá. Tela blanca y le armaba bonito y le adornaba. Y ahí le ponían a Tomás. Ahí le ponía a Tomás. Esa era la fiesta. Eso era la fiesta. Ya. En honor de la llegada. Y todo el mundo venía a disfrutar. ¿Qué había? Masato, chicha. Hoy puede ser, había masato y aguardiente. Porque sin el aguardiente no es fiesta. En aquel tiempo. ¿Solo eso era la fiesta? Sí. ¿No había otras actividades más? Sí, había. ¿Cuáles más o menos? Había caldo. Ah, mira, pues. En la noche, sí. Mira. Todo eso había. Mira, y así pues. fue Santo Tomás por primera vez cuando llegó. Llegó por primera vez. Y ya de ahí comenzaron a celebrar su patrono. Sí, ¿no? hasta el día de hoy. Muy bien, no había servicios, no había carretera. ¿Ahí había calles? Sí, había calles, pero no como ahorita, ¿no? Calles pequeñas. Muy bien. ¿Cuánta población había habido más o menos en ese tiempo? A ver si te acuerdas. Más o menos, porque había unos 25 casitas, 25 familias, por eso, ¿no? Ya. Sí. Pero la gente más inocente, ¿no? Sí, en aquel tiempo más tranquilo. Dejabas tus cosas a la mano y no pasaba nada. Nadie te llevaba esas cosas. Mira, pues, muy bien. Dice la historia ahora que en el año 1974 también, ¿no? 75 ya se elige a su primer agente municipal. Así es. Ya la población ya creció y se pusieron de acuerdo. Vamos a nombrar un agente municipal para que todo esté completo las autoridades. Las autoridades. Ya ahí teniendo el gobernador nos faltaba un agente municipal. En una asamblea de pobladores. Ahí nos ponen pues la terna. Ya. ¿No? Elegir a quien les conviene. En el cual me cae el nombramiento a mí. Ah, a ti te como nombran. primer agente municipal. Que a Dios gracias todavía estás vivo. En el año 75. Así es. Te eligen como agente municipal. ¿Qué edad tenías? Perdón, yo tengo la resolución, el año. Ah, mira. Mira. ¿Me pueden mostrar? A ver, mira, qué novedad que todavía tiene guardado su resolución. Mira, a ver, muéstranos por favor. Estamos en vivo. Cuando pertenecía a Mainas. Mira, pues. Resolución de alcaldía 1192 del año 85, dice acá. Ese año fue agente municipal. Ah, ya mira. Del 85, ¿no?
¿Quién te reconoce? Panayjo era el secretario general. Ahí está el nombre del alcalde, sí, que en vida fue. ¿Quién fue el alcalde? Ahí está el nombre ahí. Valera. Ronnie Valera. Mira, pues. Él hacía el alcalde de Mayna hace aquel tiempo. ¿Te reconocen como agente municipal? Así es. Mira. Esa vez comenzamos a trabajar ya. Pégate el micrófono, por favor. Y así se iba. Nos iban relevando cada vez que terminaba. Como usted ya, perdóneme que le pregunte, ¿cuántos años tiene actualmente? 83 años cumplidos tengo en la actualidad. ¿Tú naciste aquí en Santo Tomás? Así es. O sea, tú eres un santo tomasino nato. Netamente Santo Tomás. Nato un legítimo cocama, ¿no? Bueno, yo también soy cocama, con mucho amor. Muy bien, pero ahora, ¿de dónde nace el tema de la artesanía que hoy se practica, ¿no? De que hoy sale a resaltar en esta población de la artesanía en tallado, uno que es la madera y otro que es el tema de la arcilla, del barro? Sí, yo veía mi mamá, cuando en vida fue, mi tía, mi abuelita, todas esas mujeres eran sus manos que trabajando, es artesanía. ¿Alguien les enseñó? ¿O solamente les nació a ellos? Ellos han visto en algún lugar que hacen eso y eso tienen que hacer ellos también. ¿Ah, sí? Pero para mezclar la greda, tienen que sacar cortezas de apacharama, un árbol. ¿Apacharama? Apacharama. Esa corteza sacaba y ¿Y eso había acá en Mapacocha? Sí, había en Mapacocha. Esa corteza sacaban, le quemaban. Ya cuando ya estaba bien ceniza quedaba ya todo eso le colaban y para mezclar con el barro. ¿Ya? Y hacerla como una química para que pueda ser duradero, ¿no? Así como que se mezcla el cemento con la arena. Así lo hacían ellos. Mira, pues. Un proceso para que pueda. ¿Y eso lo vendían? Eso lo vendían, sí. En Belén, allá en Moronacocha. Tenían que llevar por agua a Moronacocha. ¿Y qué es lo que más hacía? ¿Qué es lo que más pedía la gente? Lo que más pedía la gente era la tinaja. Mira. Tinaja. Después pedían ollas para hacer chicha. ¿Ollas de barro? Ollas de barro, grandes, las pedían ellos. Grandazas, ¿no? Sí, floreros. Todo eso hacían ellos. Me contaban, no sé si es cierto, cuéntame usted. Dice que algún tiempo acá no se ahorraba en leña porque a la olla de barro que hacían el frijol le calentaban nada más y ahí solito ya se cocinaba, dice, ¿no? ¿Verdad es eso? Oye, puede decirle, ese tiempo pues, los que hacían eso hacían olla de barro, ahí cocinaban sus pescados. En la olla que ellos mismos hacían. Así es. O sea, ahí tan cocinaban bueno, su arroz, su frijol. Mira pues. ¿Y salía bien la comida? Sí. Mira pues. Y tienen bastante fuego para que pueda calentar hoy de barro. Y se hacía, dice, agua helada, ¿verdad? Se mantenía el agua fresca, se mantenía. Sí, en la tinaja. ¿Así? Sí. En la tinaja que fabricaban ellos, para que mantenga el agua fresca, le echaban leche caspe, la leche. Leche caspe, sí. En la olla. Le echaban adentro y le botaban al sol. ¿Ya? Para que se seque. ¿Ya? Eso era el lago para que mantenga fresco. Sin nada de refrigeradora. Nada de este tiempo. ¿Dónde para que encuentres refrigerador en este tiempo? Y yo pregunto, ¿pero quién les había enseñado eso? Me pregunto, mira. Sí. Mucha sabiduría había en ese tiempo en la gente, ¿no? Mira, para curarse sin medicina, para poder sobrevivir en un mundo donde no había las comodidades. Y mira, pues hoy para tomar agua helada ellos tenían nuestra refrigeradora, pero ellos tenían su tinaja, dice, con leche caspi. Imagínate, qué bonito. Muy bien, actualmente el pueblo ya tiene 89 años y gracias a Dios te tenemos vivo, al primer agente municipal, mira. Sí, justamente las autoridades me llaman para conversar, preguntar cómo fue Santo Tomás antes de ellos. A ver, yo siempre les enseño, fue así, así hemos trabajado.
Qué la bueno. verdad es que... La experiencia vale mucho. Sí. Yo siempre me acuerdo de los primeros pobladores. Ellos eran personas bien obedientes, cumplidas, y trabajaban juntos. Muy unidos, ¿no? Sí, trabajaban juntos. Muy colaboradores. Se acordaban entre todos, ya vamos a preparar masato para tomar una minga. Y todos participaban. Y todos participaban. Ah, mira, qué hermoso. Ojalá volvieran esos tiempos. Hoy, ese tiempo no vuelve. Estos muchachos de hoy en día, caracho. Ojalá Dios permita, pero bueno, ahí estamos trabajando. Yo, la verdad, interesante conocer estos detalles que no lo sabíamos, porque son detalles, pero y también con mucha tristeza muchos de los hijos de los pobladores no han seguido la tradición de los papás o de los abuelos, ¿no? En lo que es la artesanía principalmente. Sí, porque no tomaban interés ahí. Sí. ¿Usted habla cocama? Sí, en parte, siempre hablo. Ay, ya. Pero el problema es que no hay con quién conversar. Con quién hablar, ¿no? Muy bien. Si puedes saludar a los amigos, decirle, a ver, dile, preséntate, soy Emilio Arirama, soy de Santo Tomás, no sé, diles algo, pero diles en Cocam, te están viendo ahí. A ver. Cuando me voy por la calle, me dicen, hola, don Emilio, yo les conozco. Me dicen ellos, yo les conozco. Él fue una buena autoridad en aquel tiempo. Porque no voy a decir, me reconocen, todos aquí en Santo Tomás me conocen, ¿no? Porque soy una persona que me doy con ellos. Muy bueno. No soy una persona que me gusta alejar de él, ¿no? Siempre dándole a las ideas. Qué bueno. Sí, trabajar juntos con ellos. Si invitas a la gente a que visite Santo Tomás, ahí están las cámaras, pero en Cocama, a ver, dilo. A ver, en Cocama, dale, una invitación. Y Piuri, Santo Tomás, Huatatara, Santo Tomás, espera de ustedes. Muy bien, me gustaría hablar también este dialecto, voy a aprender. Muy bien, yo te agradezco esta primera visita y la vez que sea necesario para seguir resaltando estas costumbres que son importantes y que va a quedar grabado a través de las redes y que los jóvenes de hoy en día y los nietos también van a conocer y van a ver esta entrevista a don Emilio, ¿no? Que está con nosotros aquí en el programa. Yo te agradezco esta visita. Gracias, Carlitos, por invitarme para estar conversando cómo fue fundado Santo Tomás y estoy para ayudarles. Tengo una curiosidad. ¿A ti te han puesto pona en tu pupo? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿A ti te pusieron pona en tu pupo? No me acuerdo. ¿No te han curado con cocona, tío? Con cocona, siempre cuando tenía diarrea. Ay, ya. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ay, ya. ¿Y cómo se le dice a los mozanderos en Cocama? Guainaguara. Mainaguara. Guainaguara. Al que tiene 2, 3 mujeres. ¿No? A esos guainaguaras que están viendo el programa. Muy bien. ¿Y al pegalón cómo se le dice? Pegalón. Ajá. Para pegar a su mujer, ¿cómo se le dice? Bizarro, porque le pega a su mujer. Ah, ya. A esos bizarros no tengan haciendo estas cosas. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Emilio. Buenas tardes. Gracias a usted por la invitación. Muy bien.